Bueno, eh, muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Sara Llano, estudiante de la UTP en la carrera de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, cursando el primer semestre. El siguiente video es una evidencia de la primera asignación del corte de Teoría y Crítica Literaria de Introducción a la Literatura. Para ello, realizaremos un análisis del cuento El rastro de tu sangre en la nieve, del autor Gabriel García Márquez, con la información presentada por Óscar Taca en su obra Las voces de la novela, concentrándonos principalmente en señalar a los tipos de narrador y los estilos narrativos usados por el autor. Bueno, comenzaremos entonces definiendo la obra de Márquez. El rastro de tu sangre en la nieve pertenece al libro Los 12 cuentos peregrinos, el cual es un compendio de 12 cuentos escritos y redactados por Márquez a lo largo de 18 años. La inspiración para ellos llegó en forma de un sueño de cuando el autor está residiendo en Barcelona. Él dijo ya en una entrevista: soñé que asistía a mi propio entierro a pie, caminando entre un grupo de amigos vestidos de luto solemne. Para los fans es un alivio saber que esto no fue una premonición, pero sí anunciaba esa aura de melancolía profunda que impregna los mundos de Márquez. Los cuentos siguen un formato autónomo, digamos que no necesitas de uno para seguir con el otro. Pero, no obstante, forman una unidad basada en la estructura, el ritmo, el estilo narrativo y el carácter de alguno de los personajes, a través de los cuales se adivina la profunda elaboración de cada relato. Algunos críticos han dicho: rasgo común de todos los relatos reunidos en estos 12 cuentos peregrinos es su singular perspectiva, una forma peculiar de mirar que, lo mismo que al autor, le hace preguntarse al lector dónde termina la vida y dónde empieza la imaginación, pero en ese límite incierto entre la realidad y la ficción en que se adentra Márquez, el lector, una vez más, es seducido por su maestría narrativa. Eso en cuanto a la obra. Es de gran recomendación el cuento, aunque de por sí todos los cuentos de Márquez son de recomendar. Bueno, ya entrándonos como tal en la obra en cuestión de por sí, el título ya nos depara que la obra nos va a llenar de tragedia. Y dicho y hecho, tenemos que nombrar primero a, digamos que los personajes principales en los que nos vamos a basar. Tenemos a Nena da Conte, que es la protagonista. Ella es una joven muy bella e inteligente, la señalan de 18 años, es refinada y hasta políglota, habla varios idiomas, habla 4 idiomas en total. Y Billy Sánchez, que es un joven pandillero de buena familia, pero con muy pocos principios, y también viene con sus carencias afectivas que sus padres recompensan con cosas materiales. Y este pandillero, este joven, vio en Nena, digamos, a su complemento. Ambos ya continuando con la historia, ambos se casan en Cartagena de Indias. Los padres de Billy se encuentran sumamente asombrados con esta repentina unión, pero los de Nena sí están bastante desconcertados. Y es que su amor había empezado hacía tan solo 3 meses. Sorpresa porque ambos se conocían desde niños, digamos que habían estado juntos en muchas reuniones sociales así, porque ambos son de la misma estirpe, pero pues parece ser que nunca encontraron como una conexión entre los dos. La pandilla de Billy, ya en esos 3 meses, la pandilla de Billy asaltó los vestidores de un balneario en el que Daconte se encontraba. Estando ella desnuda a punto de cambiarse su vestido de baño, es encontrada y prácticamente descubierta en su desnudez por Billy, quien parece que para reformar su hombría o algo así, de sentirse orgulloso de sí mismo, baja su ropa interior y enseña sus partes nobles a ella, con mucho orgullo.
Sin embargo, aunque ella se encuentra presa del miedo, no se deja dominar por esta emoción, pareciera que alzara la cabeza digna de que no teme a, a tales condiciones de este hombre y responde con ironía, a pesar de que ella es una virgen que no conoce el sexo, pero de todas maneras lo enfrenta. Billy se siente furioso, pero desde ese momento ambos inician como una relación. Eh, Más tarde, en el hospital, por una herida de Billy, ellos empiezan a congeniar mucho más y ambos se entregan por primera vez, digamos, a lo que es el placer carnal, pero ya en un sentido demasiado amoroso. Durante prácticamente su conocimiento, ellos pasaban las tardes en la casa de Daconte escuchando cómo ella tocaba maravillosamente el saxofón, teniendo muchos momentos juntos de lívido, haciendo el amor de la buena manera, como bien dice en la obra. Y estuvieron así durante todo ese tiempo. Y casados fueron los únicos en saber que Daconte se encontraba en un embarazo ya de 2 meses. Los siguientes acontecimientos narran su llegada a Madrid, el viaje hasta París. Daconte, con su usual ironía, ignora un leve sangrado que sucede gracias a un recibimiento con unas rosas muy bellas que le van a entregar, pero ella accidentalmente se pincha el dedo. Sin embargo, a pesar de que Billy ve que ella se está desangrando, ella sigue con su ironía de evita el tema y simplemente no quiere darle importancia a pesar de que ya se ha dado cuenta que estás, para hacer un pequeño pinchazo, está sangrando demasiado. Lamentablemente, cuando por fin aceptan llevarla al hospital, este daño que parece tan pequeño termina con su vida. Lo más irónico es que intentaron contactar como se pudiera a Billy, que en ese momento no se encontraba con ella y estaba justamente a la vuelta del hospital, pero todo el mundo lo estaba buscando es en el hotel donde supuestamente ellos dos estaban quedando para informarle de la muerte de su amada. Ya el final de la narración, ya solo podemos encontrarnos con esta impotencia y desespero que siente Billy por la muerte de Nena. Digamos que más que todo debe ser esa impotencia de que estás a la vuelta del lugar y ni siquiera tuviste como esa sensación de que algo está pasando y tienes que ir rápido por esa persona, estás muy tranquilo. Ya el final simplemente es trágico. El título proviene de una frase en su ironía con Nena que está sorprendida como la caída de esas gotas de sangre en la nieve mientras están por París y le parece muy romántico. Que imagínense, si alguien los quiere encontrar, simplemente tienen que seguir el rastro de sangre en la nieve. Bueno, Márquez no decepciona con su narración. Él es un autor por excelencia que el colombiano debe conocer, y en sus cuentos, sus habilidades y estilos dejan mucho para la enseñanza. En pro ya de seguir con la tarea, iniciaremos por el primer punto. Hay dos tipos de narradores en la obra, indirecto y directo. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Digamos, en cuanto a los narradores, más allá de, el omnisciente o la segunda, tercera persona, aquí vamos a hablar más que todo es como de ese estilo. Existen el indirecto, el directo y el indirecto libre. Entonces, ¿en qué se basa cada uno? El indirecto, que es el que forma también parte de la obra, es cuando este narrador toma voz en el relato. Bueno, digamos que como tal, todos estos estilos es el autor dándole voz a su relato. Le cede la voz a alguien o cede simplemente la voz de la narración en el relato. En cuanto a esto, el indirecto es cuando el narrador toma la voz en el relato y lo que llegamos a conocer se debe al relato indirecto de un sujeto externo al drama. Un ejemplo,
El segundo mecánico se preguntaba para qué servía Jax. Como tal, sí sabemos que en cierto modo lo que está pensando el mecánico, pero no tenemos como la voz de él, no sabemos qué lo está diciendo, qué lo está hablando. Vamos a ir concretamente con un ejemplo de la obra. Vamos a ponerla en pantalla. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Simplemente con los primeros párrafos de la obra ya podemos darnos un ejemplo. Es para el estilo indirecto, lo tenemos acá. Cuando el guardia le devolvió los pasaportes sellados, Billy Sánchez le preguntó dónde podía encontrar una farmacia para hacerle una cura en el dedo a su mujer. Y el guardia le gritó contra el viento que preguntaran en Indaya, del lado del francés. Todo este primero nos sirve perfectamente de ejemplo, porque pues sabemos, sin necesidad de que se abran unas comillas o de que haya un elemento que incluya la conversación, que se está teniendo una conversación. Ahí le están dando una voz a los personajes, pero no necesariamente nos tienen que relatar sobre ella. Ese sería más o menos el estilo indirecto. En cuanto al estilo directo, es cuando se nos permite por el narrador enterarnos del drama a través de la voz del personaje, implicado directamente. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, esto lo podemos entender con este primer diálogo. Merde a los Bouen. Aquí, más Billy Sánchez hizo sonar varias veces la bocina, pero los guardias no entendieron que los llamaban, sino que uno de ellos abrió el cristal y les gritó con más rabia que el viento. Ahí el autor le está cediendo la voz a un personaje en cuestión y le está dando la voz, nos está señalando que él está hablando. A lo largo de la obra, el estilo indirecto y directo tienen como mucha importancia, pero el que, digamos que en cuanto al directo, nos encontramos casi siempre con la voz de Nena. Ella es la que más habla en la obra y nos regala sus momentos de ironía y sus chistes a pesar de la situación. Aquí, por ejemplo, ¿es algo grave? Nada. Sonrió Neda da Conte, mostrándole el dedo con la sortija de diamantes, en cuyo yema era apenas perceptible la herida de la rosa. Es solo un pinchazo. Aquí, el autor le está cediendo la voz a Nena. Aquí, le cede la voz a otro personaje. Esto es el estilo indirecto, porque sabemos, el autor nos está mostrando directamente la voz de los personajes. No tenemos que, como que pues digamos que conocemos la voz del personaje, sabemos que está ahí. Porque ya el estilo indirecto, volvemos a encontrarlo por aquí. El guardia contestó por costumbre, con la boca llena de pan, que eso no era asunto suyo. Una forma de cambiarlo sería entonces, si, digamos, ¿cómo podemos pasar a eso al estilo directo? Podríamos ponerlo así. Abrimos entonces. Aquí para hacerles el ejemplo. Podría ser algo por el estilo como esto no es aquí lo que hemos hecho es pasar este
todo este texto, toda esta conversación le hemos dado una voz al personaje, al guardia. Esto no es asunto tuyo, contestó el guardia, con la boca llena de pan. Aquí lo que hicimos fue pasar todo el estilo indirecto de esta oración, la hemos pasado directamente al estilo directo. Entonces, ¿cuáles son los dos estilos que inundan esta obra? El estilo directo y el estilo indirecto. Espero que se haya entendido en cuanto a eso. En el segundo punto, tenemos entonces los estilos narrativos usados por el autor. Estos estilos narrativos los encontramos propiamente con, con la información que se nos presenta con Oscar Taca. ¿Dónde la podemos encontrar? Por acá también tenemos otro ejemplo. Aquí lo tenemos. Como lectores, nosotros conocemos que existe el narrador fuera de la historia, que es el de la tercera persona, y el narrador dentro de la historia, que es la primera persona. Porque admitamos lo que el de la segunda persona no es fácil encontrarlo y no todos los autores deciden utilizarlo como recurso. En esta obra en particular tenemos al narrador fuera de la historia, en tercera persona. Ahora, en los estilos narrativos usados por el autor tenemos que el narrador fuera de la historia puede ser omnisciente, equisciente y deficiente. Ser un narrador fuera de la historia omnisciente significa que el narrador sabe mucha más información que el personaje. El equisciente, el narrador sabe igual información que el personaje, y aunque no es muy común, también tenemos el deficiente. El narrador conoce mucha menos información que el personaje, necesita de la voz del personaje para conocer la información. Prácticamente es lo que estamos diciendo con esto. En cuanto a la obra, en cuanto al rastro de tu sangre en la nieve, nos estamos encontrando con un narrador fuera de la historia en tercera persona y en omnisciente. ¿Por qué? Hay muchas partes de la obra, muchos puntos, más que todo con las emociones, que nos indican como que el narrador sabe mucho más, el narrador es omnisciente, es omnipresente, él está ahí en la obra, no necesita que el personaje propiamente le diga, ay, y se le rompió el corazón, y no, este narrador está en todas partes, sabe los sentimientos, sabe el dolor que Billy está sintiendo sin que Billy tenga que expresarlo propiamente, conoce sus pensamientos. Esta parte en general podemos verla perfectamente de nuevo en la obra, ya para el final. A ver. Por ejemplo, el médico asiático que puso a Billy Sánchez al corriente de la tragedia quiso darle unas pastillas calmantes en la sala del hospital, pero él las rechazó. Se fue sin despedirse, sin nada que agradecer, pensando que lo único que necesitaba con urgencia era encontrar a alguien a quien romperle la madre a cadenazos para desquitarse de su desgracia. Cuando salió del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin rastros de sangre, cuyos copos tiernos y nítidos parecían plumitas de palomas, y que en las calles de París había un aire de fiesta, porque era la primera nevada grande en 10 años. Todas esas oraciones me indican a mí como lector que estoy frente a una narración omnisciente, bueno, una narración en tercera persona y que mi narrador es omnisciente. Prácticamente, solamente con decir, pensando que lo único que necesitaba con urgencia, nosotros a simple vista, si la persona no nos lo dice, no sabemos lo que la otra persona está pensando.
porque está en la mente. Para poder saber el pensamiento de una persona, esa persona tiene que decidir comunicárnoslo. Con esa simple señal, yo entiendo como lector que estoy frente a una narración omnisciente. Ya digamos, si quisiéramos hacerlo como el ejercicio anterior, si quisiéramos cambiarlo, para hacer, digámoslo, pasarlo aquí, lo pasaríamos primero al estilo, al estilo directo. Y entonces le daríamos voz a Billy. Y sería como lo único que necesito en este momento es encontrar a alguien y darle en la madre con la cadena. Y para concluir, pensó Billy. Ahí en ese momento prácticamente el autor estaría no solamente en el estilo indirecto, sino que el narrador como tal, en otro tipo de contexto, estaría en un modo eficiente, sabiendo la misma información que el muchacho. Digamos que para que se entienda mejor, aquí estamos viendo totalmente el estilo narrativo omnisciente. Este narrador está en todos lados, lo sabe todo. Sabe que esta es la primera nevada grande en 10 años sin que nadie se lo tenga que decir. Él está ahí, él lo sabe. Eh, Sabe los pensamientos, sabe los sentimientos. No necesita la voz de un personaje para enterarse de todos estos sucesos. Espero que en cuanto a eso se haya entendido. Fue un placer presentarlos. Esta es mi primera presentación de este tipo y espero que haya salido bien, que se haya entendido los conceptos y que todo haya sido lo más claro posible. Les deseo una feliz noche y que estén bien. Feliz diciembre.